Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Amén, amados hermanos, amadas hermanas. En esta oportunidad nosotros daremos el último mensaje de la serie, la palabra y el testimonio. Y nosotros abordaremos el Evangelio de Juan capítulo 13, como afirmamos también anteriormente. Los demás capítulos del Evangelio de Juan serán abordados junto con la primera epístola de Juan, en una nueva serie de mensajes. Juan 13, nosotros ya tuvimos una comunión con respecto a esa porción. Esta es una porción de extrema importancia, porque registra los últimos momentos del Señor Jesús como sus discípulos, con sus discípulos. Y el Señor, sabiendo que esos eran los últimos momentos, Él en su corazón habló palabras de gran importancia. Y también tomó actitudes de gran importancia. Y nosotros tenemos mucho que aprender en esta porción de la palabra, del Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a hacer una breve revisión y después entraremos en el encargo de esta noche. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado ya su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a aquellos que estaban aún en el mundo, los amó hasta el fin. Y Jesús sabía que había llegado su hora, que Él estaba en los últimos momentos con sus discípulos y Él tenía muchas cosas para hablar. Nosotros sabemos, por ejemplo, si el padre o la madre de una familia, si ellos van a viajar, ellos van a dejar la casa a los hijos. Entonces, antes de salir, dejan muchas recomendaciones, ¿verdad? Hablan cosas muy importantes. Entonces, aquí dice que el Señor sabía que había llegado su hora. Él iba a ir de este mundo al Padre. Y aquí dice, habiendo amado a a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí hay una afirmación muy especial. Habiendo amado a los suyos, el Señor ama a todas las personas, mas existe aquellas personas que un día recibieron al Señor, aceptaron al Señor, fueron rescatados por el Señor. Y ahí esos comenzaron a ser del Señor. Es algo muy especial. El Señor ama a todos, mas aquellos que lo reciben, para aquellos que son suyos, existen algunas experiencias muy especiales y muy íntimas antes de nosotros conocer al Señor. Nosotros teníamos cierta comprensión de las cosas de Dios, mas después de que nosotros comenzamos a conocer al Señor, la obra redentora de Cristo, nosotros aceptamos al Señor. Nuestra vida cambió y comenzamos a tener un sentimiento de pertenecer al Señor. Eso quiere decir, nosotros somos del Señor. Nosotros no somos simplemente personas que conocen al Señor o que personas que oyeron hablar con respecto al Señor. Nosotros somos del Señor. Y aquí dice, habiendo amado a los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, porque eran suyos. Esa expresión, haberlos amado hasta el fin, significa hasta lo máximo, hasta el límite. ¿Y cómo sabemos de que nuestro Dios es ilimitado y eterno? Significa que Él nos amó sin límites. Es muy interesante cuando aquí dice, los amó hasta el fin. El significado es, los amó sin límite. Los amó con amor que no tiene fin.
Alabado sea el Señor. Nosotros podemos disfrutar de ese amor. Nosotros vimos también en esos últimos momentos del Señor con sus discípulos, el Señor estaba derramándose a ellos. Y vemos en el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregase. Nosotros podemos ver, en cuanto el Señor se está entregando, se está derramando, aquí hay una persona que está traicionando al Señor. Ahí también tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, nosotros queremos de que tú seas todo en nuestra vida. Nosotros no queremos cambiarte, Señor, por nada. Nosotros no queremos traicionarlo. Tú eres nuestro Señor para siempre. Ese debe ser nuestro corazón. Y miren lo que dice el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ese versículo 3 es muy importante. ¿Por qué? Porque es aquí que nos habla de que Dios había confiado todo a sus manos, en sus manos. Dios había dado al Señor en aquel momento todo poder de decisión. Todo confiando en las manos del Señor, porque Él iba a cumplir la obra de redención. Y el Padre entregó todo en las manos de ellos. Es por su cuenta. Él tenía en aquel momento tremendo poder en sus manos. Y en el versículo 3, en la parte final dice, y había salido de Dios y a Dios iba. Tenemos aquí un hombre conectado con Dios. Correcto. Ese hombre, el Señor Jesús, Él era Dios. Aquí dice, había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, en aquel momento, toda autoridad, todo poder estaba en las manos de Él. Él, que era Dios y era hombre. Y esa persona del Señor, que tenía todo poder en sus manos y que era también Dios, de repente hace algo que choquea a los discípulos. ¿Qué fue lo que él hizo? Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, de repente, aquella persona, aquí la persona del Señor, que tenía todo el poder, que era Dios, hace algo tremendo. Él se levanta, quita sus vestiduras, se quita la gloria, quita aquello de lo cual él tenía derecho y toma una toalla y se ciñe con ella. Él toma una actitud de siervo. Él puso agua en un lebrillo, en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Usted consigue entender eso? Ese que era Dios, que tenía todo el poder en sus manos. Él ahora estaba arrodillado delante de los discípulos, lavando los pies de los discípulos, haciendo el trabajo de un siervo. Y del siervo más bajo. Y aquí, para que los hermanos se entiendan, ¿por qué Él hizo eso? En Lucas 22, a partir del versículo 24, se nos relata algo que había sucedido en aquella noche. ¿Qué había sucedido en aquella noche? Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Probablemente, porque ellos sabían de que iban a tomar la última cena con el Señor. Ellos habrían discutido, ¿quién se va a sentar en qué lugar?
¿quién es mayor? ¿Por qué? Porque el que es mayor se va a sentar del lado del Señor. Estaban discutiendo para ver quién era el mayor, probablemente por esa razón. Versículo 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Versículo 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Versículo 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En aquella noche ya se había tenido una discusión entre los discípulos para saber quién era el mayor. Y ahora, volviendo a ese hecho del Señor lavar los pies de los discípulos, nosotros podemos ver, de acuerdo con lo que se registra en la palabra, de que todas las cosas ya estaban allí. Allí había toalla, correcto, había una vasija, un recipiente, y había agua. ¿Por qué? Porque estaba todo preparado para que un siervo pudiese lavar los pies de las personas. Sabemos que aquellas personas en aquella época usaban sandalias, andaban en las calles llenas de tierra. Entonces había sudor en los pies, se mezclaba con polvo, entonces los pies siempre estaban sucios. Cuando andaban, quedaban sucios. Entonces cuando iban a comer, iban a una casa a comer, alguien venía a lavarles los pies para que la persona pudiese con los pies limpios reclinarse, porque muchos de ellos en aquella época tomaban sus alimentos, se reclinaban y ponían los pies ahí encima del banco, del lugar donde estaban reclinados, recostados. Y cuando ustedes trabajan todo el día, están sudados, llegan a casa y les dicen, ¿tú quieres cenar ahora o quieres tomar un baño ahí primero? Usted dice, yo voy a tomar un baño primero y después de que tome el baño, ahí quiero cenar. ¿Por qué? Porque quiero disfrutar la cena. Entonces los discípulos, todos, estaban con los pies sucios. Entonces, miren cómo el Señor prepara una cosa. Cuando ellos entraron, no se tenía ningún siervo ahí. No se tenía ningún empleado ahí para lavar los pies de ellos. Y ellos estaban todos con los pies sucios. Mas ¿por qué ninguno de ellos tomó la iniciativa? Porque lavar los pies de los otros es una actitud de un siervo, es la actitud baja de alguien. Una persona necesita humillarse para hacer ese servicio. Y había una disputa entre los discípulos para saber quién era el mayor. Yo no voy a lavarte los pies. Yo no soy más bajo que tú, no. Estamos en el mismo nivel. ¿Entienden ese tipo de pensamiento? Yo no me voy a humillar. Yo no quiero hacer eso. Yo no voy a lavar los pies de los otros. Y todos estaban sintiéndose desconfortables. ¿Por qué? Porque estaban con los pies sucios. Mas lo que no imaginaban era de que el Señor Jesús iba a levantarse, iba a tomar esa actitud para lavar los pies. Eso ellos nunca esperaron. Si el Señor Jesús, yo creo de que todos los discípulos estaban listos para lavar los pies del Señor Jesús. Lavar los pies del Señor, yo lo lavo. Mas si Él lavase los pies del Señor Jesús, tenía que lavar los pies de los otros. Y ahí, no, yo no voy a lavar de los otros, entonces mejor no voy a tomar esa iniciativa de lavar los pies. Ese es el pensamiento del hombre. Mas ahí, el Señor toma esa iniciativa. Y aquí dice que Él se levanta, quita su vestidura, toma una toalla, se ciñe, pone agua en esa vasija, en ese lebrillo, y todo el material estaba ahí.
Mas nadie usó ese material, y el Señor usó. Y lo que es importante, amados hermanos, es que percibamos lo siguiente. El Señor no dijo nada. El Señor podía o no podía dar una orden a uno de ellos. Tú, lava los pies de todos. ¿Podía o no podía? Podía hacerlo, mas Él no hizo eso. Él quiso lavar los pies de los demás. Él podía haber hecho alguna cosa más o menos así. Me traen una toalla húmeda, voy a lavar los pies de ellos. O cada uno puede limpiarse los pies, mejor dicho. Pueden usar una toalla húmeda y limpiarse sus pies, cada uno. Podía haber hecho eso el Señor. Mas Él fue el que lavó los pies de los discípulos. Ahí, cuando llegó el momento de lavar los pies de Simón Pedro, él dijo: Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? En el versículo 7. Ustedes no saben lo que estoy haciendo ahora, mas un día, después ustedes van a comprender. Mas Pedro, siempre aquel que tenía un ímpetu. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Están viendo? El Señor necesitaba lavar los pies de ellos. Y ellos estaban sucios de orgullo, ¿verdad? Ellos estaban sucios con la cuestión de la posición. Estaban sucios con egoísmo, y esa actitud del Señor fue para quitar eso de ellos. Eso los choqueó, tanto de que Pedro dijo: no vas a lavarme los pies, no. Y ahí el Señor le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El Señor ya había dicho, el Señor ya le había dicho: no entiendes esto ahora, mas lo entenderás después, déjame hacer esto. Mas él no entendió y no escuchó esto y le dijo: no me vas a lavar los pies nunca, jamás. Y el Señor le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Simón le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Pueden ver? Él va de un extremo a otro. Así es, para tener parte contigo, yo quiero que todo mi ser sea lavado. Yo quiero que toda parte de mí tenga parte contigo. Lávame por completo. Y eso ahí es un retrato de nosotros. Y ahí el Señor dice en el versículo 10: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí, ahí el versículo 11 explica: porque sabía quién le iba a entregar, a traicionar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Hermanos, podemos ver, el Señor está hablando para nosotros, diciéndonos a nosotros de que necesitamos tener nuestros pies lavados. Alguien necesita lavar nuestros pies, porque nos contaminamos en nuestro día a día. Fuimos salvos, fuimos lavados por la sangre, más por el contacto con el mundo, con las personas. Nosotros acabamos siendo contaminados por algo. Necesitamos de los hermanos para lavar nuestros pies, para refrescarnos. Mas ahí dice, él sabía quién era el traidor. Él lavó los pies incluso de Judas, que luego habría de traicionarlo. Si fuésemos nosotros no lavaríamos los pies de Judas. De ese hermano, yo no lavo sus pies, eso diríamos nosotros. Mas ¿cuál es la actitud del Señor? Él lavó los pies de Judas.
Después, en el versículo 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces, cuando aquí dice, después de haber lavado los pies, tomó su manto, se vistió de nuevo, volvió a la mesa. Él tomó esa posición reclinada nuevamente, mas todos estaban ahora con los pies lavados. Y él llamó la atención de los discípulos para lo que él había hecho. Les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? La vida del Señor Jesús. Toda la vida del Señor Jesús es una lección para nosotros. Cada paso, cada actitud del Señor, en cada porción de la palabra que nosotros leemos, de la vida del Señor, nosotros debemos aprender las lecciones espirituales, las lecciones humanas. La vida del Señor fue una lección y también un ejemplo para los discípulos. Ahí el versículo 13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces el relacionamiento del Señor con sus discípulos tiene dos aspectos. Primero, Maestro, aquel que enseña a sus discípulos. Y segundo, Él es el Señor. Él es aquel que tiene la autoridad sobre sus discípulos. Y aquí el Señor dice en el versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Presten atención. En los versículos 13 y 14 hay un cambio en el orden. Versículo 13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor. Maestro en primer lugar y Señor en segundo lugar. Mas cuando el Señor habla para ellos en el versículo 14, dice: si yo, el Señor y el Maestro. Primero, aquí, Él dice algo que da a entender una orden para ellos. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ellos dicen: si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Yo quiero que hagan esto también. ¿Por qué Él pidió eso a sus discípulos? Porque eso es importante en la vida de la iglesia. Porque eso es importante en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos de los hermanos. Necesitamos de que los hermanos también laven nuestros pies. Porque siempre estamos contaminados con tantas otras cosas. Necesitamos aprender a humillarnos. Porque lavar los pies no es una cosa fácil. Primero, usted tiene que agacharse, arrodillarse frente a un hermano. Eso quiere decir que usted se humilla para poder ayudar. Hermanos, la manera de ayudar a los hermanos no es colocándose en una posición superior a los hermanos. La manera de ayudar es colocándose en una posición inferior. Hermanos, comprenden. Porque el hermano necesita entender: ese hermano está viniendo a ayudarme, no está viniendo a condenarme. Si nosotros nos colocamos en una posición superior, es como si estuviésemos condenando. Mas si nosotros nos colocamos en una posición inferior, estamos ayudando, estamos sirviendo. Porque nosotros nos interesamos con los hermanos, por los hermanos, nos importan ellos mucho. Y los hermanos están con el polvo ahí, derrotados, habiendo sido derrotados con el fracaso, el desánimo.
¿Qué es lo que necesitan los hermanos? No es de que yo llegue al hermano y le lance un monto de suciedad. No, necesito lavar los pies del hermano. Eso quiere decir de que cuando yo lavo los pies de los hermanos salen refrescados, con fe, amor y esperanza, renovados. Hermanos, tal vez digan, yo estoy lavando, tuve comunión con aquel hermano, estoy lavando los pies de él. No es lo que nosotros hablamos. Es que después de esa comunión con ese hermano, él sale nuevo. Él sale lleno de amor, esperanza, o sale más desanimado. Lo que tenemos miedo es de que, el hermano diga, voy a tener comunión con aquel hermano. Va a tener comunión y aquel hermano muere. Lavó los pies de él. ¿Será que lavó? ¿Será que es así? No. ¿Por qué? ¿Lavó con qué? Lavó con agua. Sabemos de que es espíritu, palabra y vida. Nosotros lavamos. No con palabras de hombres, no con filosofías, no con razonamientos, más con espíritu, palabra y vida. Si nosotros ayudamos a los hermanos con palabra, espíritu, palabra y vida, esas palabras salen renovadas y renuevan a las personas y las llenan de fe, amor y esperanza. Que no seamos aquellos que ensucian los pies de los hermanos, más aquellos que lavan, sí, los pies de los hermanos. Y otra cosa, cuando vemos un hermano con pies sucios, criticamos, o nosotros, callados, lavamos. Si vemos hermanos con pies sucios, ¿qué hacemos? Mira, aquel hermano tiene sus pies sucios, qué feo, qué olor más desagradable. Eso ayuda. ¿Será? Si yo vi a un hermano con pies sucios, yo voy y lavo los pies de aquel hermano. No es criticar, es lavar los pies. En el mundo las personas critican. Mas el ejemplo que el Señor nos dio es algo diferente. Otro punto que nosotros necesitamos cuidar cuando lavamos los pies de los hermanos es cuál es la temperatura del agua. Tú vas a lavar los pies del hermano y el agua está hirviendo. Tú colocas los pies del hermano en aquella agua, el hermano va a gritar, le va a quemar. O usted pone agua congelada, agua helada, y ahí el hermano pone sus pies en aquella agua y salta también. Salta también. ¿Cuál es la temperatura con la cual nosotros lavamos los pies de los hermanos? Eso es cómo es nuestro sentimiento. ¿Somos duros o somos fríos? Si somos fríos, no conseguimos lavar los pies de los hermanos. Si somos muy duros, muy calientes, no conseguimos lavar tampoco los pies de los hermanos. Tiene que ser en la temperatura adecuada para aquel hermano. Por eso hay que conocer la situación. Y también otra cosa. No existe en la cuestión de lavar los pies. No existe lavar en seco. ¿Correcto? No existe lavado en seco. ¿Qué es lavar en seco? Es usted intentar lavar con filosofía, con doctrinas de hombres. Usted tiene que lavar con agua. Si es agua, es espíritu, palabra y vida. No existe lavado en seco. Y el versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor dice, esta es una orden de Él. Yo les he dado ejemplo. Y ahora, este Señor, ¿habita en nosotros o no? Habita en nosotros, habita en tu interior, habita en mi interior.
Si yo permito de que ese Señor me gobierne, yo voy a lavar los pies de los hermanos. Y el Señor dio el ejemplo para que podamos hacer como Él hizo. Cuando el Señor dice así, como yo os he hecho, vosotros hagáis también. No es un hecho exterior meramente. Es también el corazón. ¿Con qué corazón el Señor hizo? Debe ser también el corazón que debemos tener cuando lavamos los pies de los hermanos, cuando cuidamos de los hermanos. Y ahí el capítulo 3, versículo 16 dice. Capítulo 13, versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si el Señor hizo eso, debemos hacerlo. Y el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor quiere que practiquemos eso. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos aprender con el Señor. El Señor dice que es mayor, que el mayor es el que sirva. A los ojos de Dios, aquel que se humilla será exaltado. Aquel que sirve a los ojos de Dios, ese es mayor. A los ojos del mundo es a lo inverso, mas a los ojos de Dios es así. Lo importante aquí es de que nosotros un día estaremos en la presencia del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Entonces, el Señor, como nosotros ya dijimos, Él no dijo nada, Él se levantó e hizo eso. Hermanos, a mí me gustaría también hacer una pregunta. Cuando llegamos a la reunión, nosotros llegamos con nuestra vestidura. Estamos hablando espiritualmente, aplicando esa porción de la palabra. Si todos nosotros llegamos a la reunión, nos quitamos la vestidura, nos ceñimos con una toalla para lavar los pies unos de los otros. Nuestra reunión, nuestra comunión será llena de la presencia del Señor. La cuestión es, miren el ejemplo que el Señor nos dio. Cuando la palabra dice de que el Señor se levantó de la mesa, la mesa es un lugar de descanso y conforto. Nos muestra de que un día el Señor se levantó de su trono en el cielo, que era un lugar de su descanso y conforto. Y cuando Él dice de que el Señor se quitó la vestidura, el manto, el Señor salió de su gloria, se despojó de su gloria, de su cobertura celestial, y tomó una toalla y se la ciñó en la cintura y se puso listo para trabajar. Él vino en forma de siervo para salvarnos. Cuando Él derramó el agua en un lebrillo, estaba listo para limpiarnos. Tenemos el equivalente al Señor derramando su sangre para purificarnos de todo pecado. Y una vez, habiendo completado el lavado de pies, en el versículo 12 dice de que Jesús, después de haber lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. Eso quiere decir de que el Señor regresó a su gloria. Nosotros vemos de que nuestro Señor estuvo arrodillado frente a sus discípulos. Nosotros vimos ahí a Dios siendo manifestado. Es una figura, es una escena tremenda que debe impresionar a cada uno de nosotros. Y es ahí que tú puedes preguntarte, ¿cómo puedo lavar los pies? Eso quiere decir, cuando nosotros nos reunimos, debemos estar dispuestos a lavar los pies.
No podemos ser como aquel discípulo que llegó a la cena y simplemente vio lo que sucedió. No necesitamos ser aquellos que llegan a la cena. Nos quitamos el manto, nos ceñimos con una toalla en la cintura, sabiendo una cosa. Yo no vine a la reunión para solo ver la reunión. Yo vine a la reunión para alabar a los hermanos. Quiere decir, yo tengo una actitud, una acción. Yo voy a orar. ¿Por qué? Porque mi oración puede lavar los pies del hermano que está a mi lado. Mi invocar puede lavar al hermano que está frente a mí. Mi compartir puede lavar al hermano que está a mi lado. Mi alabar, mi cantar puede lavar al hermano que está en la reunión y que llegó triste, cansado, abatido. Yo no vine para ver solamente, ser un espectador. Yo vine para alabar. Hermanos, ¿comprenden? Esto es participar, esto es aplicar de una manera práctica hoy, en nuestro vivir. Aplicar en nuestra vida práctica. Imaginen, llegando aquí, nosotros nos preocupamos los unos con los otros. Hermanos, hermano, yo quiero que tú seas lleno de vida, por eso voy a orar. Yo voy a alabar al Señor. Yo voy a compartir lo que es mi porción, que mi porción pueda alabarte. No podemos simplemente llegar aquí, sentarnos y ver al hermano que está triste. El hermano está desanimado y yo no hago nada. Hermanos, ¿comprenden lo que quiero decirles? Y ahí en Juan 13, 34 dice así: Nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Si nos importamos los unos con los otros, nosotros lavamos los pies los unos de los otros. No me importa mi posición. Yo no me intereso con lo que los hermanos van a pensar de mí. No, yo voy a lavar los pies, así como el Señor hizo. Y un día delante del Señor, el Señor va a decirnos a nosotros: siervo bueno y fiel, tú seguiste mi ejemplo, tú tomaste mi palabra. ¿El Señor no mandó eso? Que hiciésemos como Él había hecho. Eso no es simplemente para oír, es para nosotros vivirlo y aplicarlo. Y necesitamos aprovechar los momentos que estamos con los hermanos para poder dar nuestra porción. Y el resultado es que el Señor va a hacer de que nosotros nos lavemos y podamos salir todos llenos de vida. Y todos verán de que nosotros realmente amamos los unos a los otros. Versículos 34 y 35. Quiero leer nuevamente. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Quiere decir de que las personas van a conseguir ver. Correcto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Significa, ese amor es algo que se manifiesta. ¿Se manifiesta cómo? Una de las maneras es cuando nosotros lavamos los pies unos de los otros. Esa es la manera en la cual ese amor se manifiesta. En este nuevo comienzo que Dios nos está dando, que esta pueda ser nuestra realidad. Amén. Que todos podamos percibir la importancia de Juan capítulo 13.
Vamos a hacer algo que nadie hace, más que el Señor hace. Y el Señor en nosotros lo hace. Y es por eso que ahí podemos avanzar juntos, animados, llenos de vida, porque nosotros tomamos los mismos pasos del Señor. Amén. Que seamos conocidos por ese vivir delante del Señor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga a su iglesia. Amén. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias al Señor por este mensaje precioso. Que podamos realmente no aplicar estas palabras a nuestra vida. Que podamos recibir, ¿no?, con un corazón abierto lo que el Señor tenía para decirnos, ¿no?, mediante este mensaje. Amén, Señor Jesús. Que podamos realmente tomar esa actitud de siervos. Podamos humillarnos primeramente delante del Señor. Y que podamos tomar esa actitud humilde, ¿no? Señor Jesús, hermanos, que no simboliza, ¿no?, de que somos menos o que nosotros somos, ¿no?, personas que se están humillando, que se están menospreciando. No, hermanos, sino estamos tomando la misma actitud de nuestro Señor por amor, de alabar a los hermanos mediante el compartir, mediante el orar, mediante, hermanos, nosotros, ¿no?, en las reuniones estar activos, no ser meramente espectadores. Amén, Señor Jesús, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les animamos a visitar el canal, hermanos. Señor Jesús, ver todo el contenido que tenemos para ustedes, que es con mucho amor, hermanos, preparado. Y pues, Señor Jesús, hermanos, ¿no?, recordarles también que podemos dejar un me gusta, ¿no? Señor Jesús, hemos visto que muchos hermanos ven, ¿no?, el mensaje, ¿no? Que podamos dejar cada uno un me gusta, hermanos. Señor Jesús, que eso ayuda mucho a que la plataforma de YouTube recomiende este mensaje para más personas, para más hermanos, y así podamos ganar más vida a todos. Amén, Señor Jesús. Hermanos, también podemos dejar un comentario. Señor Jesús, la porción que hayamos ganado. Señor Jesús, también asimismo, ¿no?, si tenemos un pedido de oración, podemos dejar también un amén, oh Señor Jesús, hermanos. Eso realmente anima a los hermanos y también asimismo nos fortalece a los miembros del canal. Y pues, Señor Jesús, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Vamos a continuar prosiguiendo, continuemos orando unos por otros. Y pues, Señor Jesús, que el Señor los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Jesús es nuestro Señor.